Buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Estamos bien con el audio? Buenos días, Sí, Lisa. me avisan cualquier novedad. Sí, Ya. licenciada, buenos días. Ya estamos bien. Muchas gracias por su espera. Estaba en clases con sus otros compañeros. Vamos a continuar, sí, nuestras clases de biología. Vamos a continuar haciéndonos un pequeño recuerdo acerca de los tejidos animales. Ya les había mencionado antes de los principales tejidos, que son 4: el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial, como ya saben, tiene una gran función, que es protectora, secretora y de absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, las cavidades y los conductos del organismo. ¿Ya? La piel es parte del tejido epitelial. La piel nos protege del medio ambiente que nos rodea. La piel permite también secretar sustancias como es el sudor, ya permite absorber nutrientes, absorber la luz solar, etcétera. También el tejido epitelial como parte de recubrimiento de las cavidades, como es la cavidad bucal, tejido epitelial revistiendo los conductos como son los conductos sanguíneos, etcétera. Existen dos grandes grupos de epitelios, ¿ya? El epitelio de revestimiento que ya les dije, ¿ya? Que tiene una función de absorción, y el epitelio glandular, cuya función es de secreción. Y aquí tenemos en esta imagen los diferentes tipos de epitelios. Como vemos, este epitelio formado por células planas, este epitelio cilíndrico formado por células cilíndricas, este epitelio cúbico que vemos que tiene células de forma cúbica, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado formado por estas células alargadas una encima de otra formando una pseudocapa, y el epitelio plano estratificado formando capas verdaderas. ¿Sí? Vemos estas capas de células una sobre otra, y el epitelio cilíndrico estratificado, ¿sí? Que igualmente son capas de células, pero la forma de estas células es cilíndrica. Todas estas células, todos estos epitelios recubren, ¿sí? Ya, como les digo, varias cavidades mucosas internas del organismo. Y el epitelio glandular, ¿sí? Que constituyen las glándulas y que son órganos especializados en la fabricación de sustancias. ¿Qué sustancias? Pues las glándulas. Tenemos bastantes glándulas que nos producen las hormonas, como por ejemplo vemos aquí esta glándula tiroidea en el cuello, que va a producir las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas a partir de esta tiroides. Ya vemos aquí una glándula caliciforme que secreta moco. Y aquí vemos el tejido conectivo, que está formado por células, y la matriz, ¿ya? ¿Qué células hay en el tejido conectivo? Que tiene la función, como dice su palabra, conectar, que conecta diferentes órganos o tejidos entre sí, llena esos espacios que hay entre los órganos. El tejido conectivo tiene células como los fibroblastos, los macrófagos y los mastocistos. Y la matriz, es decir, donde están estas células, están dentro de esta matriz. ¿Qué contiene esta matriz? Pues fibras como la de colágeno, elastina, reticulina y sustancias no fibrosas como es el agua, las sales y los mucopolisacáridos. Vemos aquí en esta imagen una célula madre indiferenciada. A partir de esta célula madre se van a producir otras líneas celulares, como vemos aquí, un macrófago, un condrocito, parte del cartílago, adipocitos, parte del tejido adiposo, ¿ya? Vemos aquí los fibroblastos, que van a producir estas fibras colágenas, elásticas y reticulares, y un osteocito formando parte del sistema óseo de los huesos.
Y aquí tengo el tejido muscular, ¿sí? Que está formado por células musculares que se llaman miocitos. Y en su interior están formados por dos proteínas importantes, la actina y la miosina con capacidad contráctil, ¿ya? Vemos aquí que tengo tejido muscular cardíaco con estas fibras cardíacas, tejido muscular esquelético, característico de los músculos, ¿no? Las extremidades. Y aquí veo el tejido muscular liso, que es el tejido muscular que está en órganos huecos como en el estómago, el intestino, en las arterias. También tengo tejido muscular liso. Y aquí el tejido nervioso formado por las neuronas y las células gliales. Las neuronas que son células especializadas en transmitir el impulso nervioso de una célula hacia otra, es decir, es como que transmite una pequeña corriente eléctrica por medio de un proceso que se llama sinapsis. Aquí tengo la neurona, el núcleo, esta prolongación larga que es el axón y estas prolongaciones pequeñas que son las dendritas, ¿ya? Vamos a ver. Sí, el sistema respiratorio, ¿ya? Vamos a comenzar. Un segundito. ¿Ya? Entonces, la respiración en el ser humano se realiza en dos fases, ¿sí? En la fase de la inspiración y de la expiración, ¿ya? En la que va a entrar aire por la inspiración y vamos a expulsar aire. ¿Qué ingresa por cada inhalación? Oxígeno, ¿verdad? El oxígeno que ingresa por nuestra nariz llega a nuestros pulmones, inhalamos y exhalamos o eliminamos el dióxido de carbono, que es una sustancia producto de los desechos del metabolismo. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Vamos a ver un poco de la anatomía de cómo está formado el sistema respiratorio. ¿Sí? ¿Dónde comienza? Aquí, en la nariz. Encontramos dos orificios que corresponden a los orificios nasales. Se continúan acá atrás con las fosas nasales, ¿sí? Aquí encontramos los cornetes, la, la cavidad faríngea, que es toda esta la cavidad faríngea, sí que se conecta, aquí vemos la cavidad bucal, pero eso es parte ya del sistema digestivo. La faringe se continúa aquí con la laringe, ¿sí? Esta estructura que es la laringe, donde están las cuerdas vocales, la tráquea. La tráquea, ven aquí, la tráquea se divide, ¿sí? En los bronquios del lado derecho y el otro bronquio va al lado izquierdo. Los bronquios se van a dividir en otras estructuras más pequeñas, otros tubos más pequeños que son los bronquiolos, ¿sí? Hasta llegar a esta estructura más pequeña que son los alveolos, que ya son como unos sacos, ¿ya? Entonces el aire va a llegar hasta aquí, hasta los alveolos. Y los alveolos, estos sacos, van a estar rodeados por capilares, ¿ya? Entonces aquí se va a producir la difusión del oxígeno, ¿sí? Es decir, va a entrar el oxígeno que está contenido en estos sacos, se va a difundir a los capilares que rodean estos sacos que se llaman alveolos. Entonces, en los alveolos se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Vemos aquí que está aquí otra estructura importante para la respiración, que es este músculo que se llama el diafragma. Sí, es muy importante este músculo. Vemos aquí las costillas que protegen a este órgano noble como es el pulmón. ¿Ya? Entonces así vemos, sabemos que el pulmón es como una bolsa de aire, sí, son como que se va a dilatar y a contraer, ¿verdad? Esa es la respiración, ¿sí? Entonces, todo esto se da por la entrada de aire, ¿sí? Desde nuestra nariz hasta los pulmones. Y aquí tengo cambio gaseoso, es lo que yo les mencioné. Miren, esto de aquí me está representando
a un alveolo. Esto de aquí sería un saco alveolar, ¿verdad? Donde está aire, ¿ya? Y este aire va a ingresar a los capilares sanguíneos, que estos capilares sanguíneos rodean a este alveolo, ¿verdad? Aquí está. Y se produce la difusión, en este caso, de oxígeno, ¿sí? Vemos como el oxígeno tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio, mientras esa presión es aquí en el alveolo. Y la presión del oxígeno aquí ya en la sangre, en cambio, vamos a ver, ¿sí? Que va a haber una difusión, ¿ya? Desde el alveolo, aquí, va a ingresar a la sangre, ¿ya? Por la presión, ¿sí? Que favorece el intercambio gaseoso, ¿ya? Vamos a ver aquí, igualmente. Esto de aquí va a ingresar a la sangre arterial, ¿verdad? Y la sangre venosa que tengo aquí en color azul, en cambio, es la que ya me trae los desechos del metabolismo, ¿verdad? ¿Qué va a salir aquí? Tiene que salir el CO2, ¿verdad? El CO2 que está aquí en la circulación venosa va a difundirse, va a tener un proceso de difusión hacia el alveolo para salir, ¿verdad? Por la expiración, ¿ya? Transporte de gases por la sangre. ¿Cómo se va a transportar el oxígeno, que es un gas que inhalamos, ¿verdad? Por medio de una proteína que se llama la hemoglobina, que es un pigmento respiratorio y se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, ¿ya? Listo. Esta proteína tiene 4 átomos de hierro. Cada átomo de hierro se une a una molécula de oxígeno. La hemoglobina oxidada recibe el nombre de oxihemoglobina y transporta el 97% de oxígeno. Vemos aquí en esta imagen, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, un glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo está la hemoglobina. Esta, ¿verdad? Esta sería la hemoglobina, que es una proteína. Y adentro de la proteína vemos el grupo hemo, ¿sí? Que contiene hierro y el hierro se va a unir al oxígeno, ¿ya? El sistema circulatorio, ¿sí? Vamos a ver qué funciones cumple. eh, la primera, el reparto de nutrientes y oxígeno, ¿ya? Los nutrientes y el oxígeno obtenidos por el sistema digestivo y respiratorio se reparten a todas las células del oxígeno, del organismo. Por ejemplo, yo inhalo oxígeno, ¿verdad? Es oxígeno, entra a mis pulmones y de mis pulmones va a la sangre. Y así el oxígeno se reparte a cada célula del cuerpo. Lo mismo, yo como los alimentos, llegan a mi intestino y el intestino absorbe los nutrientes. Estos nutrientes del intestino pasan a la sangre y así los nutrientes en la sangre se distribuyen a cada una de las células de mi cuerpo. Por eso es la función de reparto de nutrientes y oxígeno. Asimismo, recoge las sustancias de desecho que produce cada una de las células de mi cuerpo. ¿Ya? ¿Qué sustancias de desecho? La respiración de cada célula produce dióxido de carbono o CO2 y se va a la sangre y ese CO2 tiene que ser eliminado. ¿Sí? ¿Cómo se elimina el CO2? Sí, por la respiración, ¿verdad? Eliminamos CO2 y se transporta otras sustancias como son las hormonas y varios otros elementos celulares. ¿Ya? Vamos ahora sí a ver
las partes del sistema circulatorio. Está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Vemos en esta imagen al corazón, que es un órgano musculoso. Aquí están en rojo los músculos cardíacos, ven toda esta musculatura. Se dice que el tamaño del corazón es del tamaño del puño de la mano. De su puño sería en su caso, ¿verdad? Está situada en la parte izquierda del tórax, entre los dos pulmones. ¿Ya? Ahora, el corazón está dividido en 4 estructuras. Vemos aquí, arriba estas cavidades que se llaman aurículas. Tenemos 2, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y acá, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Ya? La aurícula izquierda, que es esto de aquí que les estoy señalando, aurícula izquierda, se conecta con el ventrículo izquierdo por medio de esta válvula mitral, ¿sí? Esto que está aquí como blanquito es la válvula mitral, ¿sí? Y acá la aurícula derecha y el ventrículo derecho se conectan por la válvula tricúspide, ¿sí? Como su nombre lo dice, tri significa que tiene 3 válvulas y la válvula mitral, en cambio, tiene 2 válvulas, ¿ya? Asimismo, el corazón está formado por 3 capas de tejidos, ¿sí? Que es el pericardio, la más externa, el miocardio y el endocardio, ¿sí? Son 3 capas que recubren a todo el corazón, ¿sí? Entonces, el pericardio lo rodea todito, así es la capa más externa, ¿sí? El miocardio, que es esta capa muscular, que está aquí, ¿sí? Músculo en rojo, y el endocardio, que es una capa delgadita de tejido epitelial que recubre la parte interna del corazón. ¿Ya? 3 capas. Bueno, y acá tenemos una imagen ya de lo que es eh, todo lo que son vasos sanguíneos, ¿sí? El corazón parten las arterias, ¿sí? Venas, ¿ya? Estos vasos sanguíneos van a ser unos conductos por los cuales van a circular la sangre, ¿ya? Entonces ven cómo forman esta red inmensa de vasos sanguíneos. Tenemos diferentes tipos de vasos sanguíneos. Las arterias, ¿sí? Las arteriolas que son de menor tamaño, mucho más pequeñas son los capilares, ¿ya? Y tenemos las venas y las vénulas que son más pequeñas que las venas. ¿Ya? Las arterias son vasos que salen del corazón y van hacia los órganos del cuerpo para distribuir sangre, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que del corazón nace esta arteria que se llama aorta, ¿sí ven? Cómo nace la aorta, pero también tenemos venas. Las venas, como vemos aquí en color azul, siempre venas en color azul y arterias en color rojo. A las venas llega ya sangre con productos del metabolismo, ¿ya? Asimismo, estos conductos están constituidas por capas, ¿ya? Una capa interna, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esta arteria aorta tiene una capa interna formada de epitelio, ¿sí? Por eso yo les decía que el epitelio recubre también conductos como los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces la capa interna de una arteria es el epitelio, la capa media es una capa muscular, en este caso tejido muscular liso, y una capa externa, ¿ya? Vamos a ver la sangre, ¿sí? La sangre está formada por el plasma y los elementos celulares. Cuando yo digo plasma, me refiero a la parte líquida. Y los elementos celulares, que son ya las células que están ahí, ¿cierto? Dispersas en el líquido. Ese líquido del plasma está formado por agua y otras sustancias, que son proteínas,
lípidos, ¿ya? En donde están los elementos celulares. ¿Qué tipo de células yo encuentro? Los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, encargados, ya saben, del transporte de oxígeno. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, parte del sistema inmunitario que combaten las infecciones, destruyendo agentes infecciosos. Y los trombocitos o plaquetas que intervienen en el proceso de la coagulación de la sangre. ¿Ya? El pulso arterial. La circulación sanguínea, ¿sí? Produce una dilatación rítmica e intermitente de las arterias debido a los latidos del corazón. Y esta dilatación recibe el nombre del pulso arterial, ¿verdad? Entonces, nuestro corazón late, ¿verdad? Y cada vez que late significa que está impulsando sangre hacia nuestro cuerpo. Esta sangre recorre los vasos sanguíneos, recorre la arteria, y este choque de la sangre con la pared de la arteria es lo que se conoce como el pulso arterial. Y tenemos el pulso arterial, lo podemos palpar en varias ubicaciones de nuestro cuerpo. El más común es el pulso radial aquí en el antebrazo, cerca del dedo. Veo aquí el dedo pequeño, la falange la primera, y aquí veo el pulso radial, la palpo con mis dos dedos, ¿ya? Y voy a sentir esa presión, ese pulso, ¿verdad? Vamos a hablar ahora sí acerca de los movimientos del corazón. Entonces ya sabemos que la sangre circula por todo nuestro cuerpo, gracias a que el corazón impulsa la sangre, ¿ya? Hay dos movimientos en el corazón importantes, llamado la sístole y la diástole. En la sístole se produce una contracción del músculo cardíaco, ¿ya? Y en la diástole, en cambio, se relaja el músculo cardíaco, ¿ya? Como podemos ver aquí, aquí que estará, aquí el músculo está relajado, ¿sí ven? Está dilatado, pero aquí ven cómo está apretado, ya está contraído. Entonces aquí será, sí, la diástole, y aquí vemos la sístole, donde ya está se contrae para expulsar sangre, ¿ven? Esta diferencia. Entonces, esos movimientos de contracción y relajación son los movimientos del corazón, ¿ya? Entonces, vamos aquí, vemos aquí que las aurículas, ¿sí? Realizan movimiento de diástole, es decir, se relajan las aurículas. ¿Para qué? Para poder recibir sangre, ¿ya? Pero luego se van a contraer para expulsar la sangre, ¿ya? Vemos aquí, ¿sí? Aquí como llegan a las aurículas la vena cava superior e inferior, que están aquí llevando la sangre a la aurícula derecha, ¿sí? Y esta sangre va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a ir por las arterias pulmonares. En cambio, a la aurícula izquierda va a llegar sangre de las venas pulmonares que van a pasar hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a salir la sangre oxigenada a través de la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver. Sí, lo que les expliqué ahorita es lo que yo me refería a la circulación. Entonces, la sangre tiene dos tipos de circulación en nuestro cuerpo, la circulación mayor y la circulación menor. Entonces, la circulación mayor es la sangre que recorre los órganos de nuestro cuerpo distribuyendo nutrientes y oxígeno. Y la circulación menor, también llamada pulmonar, que es la sangre que va desde el corazón hacia los pulmones para
eliminar el dióxido de carbono y captar oxígeno. Entonces veamos en esta imagen, ¿ya? Esto es una representación de la circulación mayor. Vamos a señalar, ¿sí? Aquí está el corazón, ¿verdad? Hasta aquí ya veo que en mi ventrículo izquierdo, que está aquí, que les estoy señalando, va a nacer la arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, ¿verdad? La aorta. La aorta lleva sangre oxigenada, ¿ya? Esta sangre oxigenada se va a distribuir hacia arriba para llegar a nuestro cerebro, hacia abajo para irse a nuestras extremidades, abdomen, tórax y extremidades inferiores, ¿ya? Y a cada órgano de nuestro cuerpo. Miren, esta sangre oxigenada llega al hígado, llega al intestino, llega al riñón, a todos los órganos, ¿ya? Y aquí vemos estos capilares. Los capilares unen las arterias con las venas, ¿sí? En este caso une las arteriolas con las vénulas, ¿ya? Y aquí en los capilares se produce esta difusión de nutrientes y captación de desechos. En este caso, pongamos el ejemplo con el hígado, ¿ya? Ya, entonces vamos aquí, que llega sangre oxigenada a través de las arterias hacia el hígado para oxigenar cada célula del hígado. Y asimismo, cada célula del hígado produce desechos, CO2 y varios desechos, que se recogen en los capilares para luego ir a las vénulas y de las vénulas a la vena. Iría a la vena cava inferior. La vena cava inferior trae los desechos de las células del hígado y llega a la aurícula derecha. ¿Ya? Toda esta circulación que les describí en este momento es la circulación mayor. ¿Ya? Una vez, sí, vemos aquí que ya vamos a comenzar ahora la circulación menor. La sangre que llegó aquí con desechos a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar hacia los pulmones. Y aquí, miren, aquí están los pulmones. ¿Sí ven? Los pulmones aquí. Entonces vemos aquí que a los pulmones llega esta sangre, estos capilares que tienen sangre con desechos para eliminar en este caso el CO2 y expulsar. Y asimismo para recibir en los pulmones oxígeno a los capilares para ir a la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esta circulación, ¿sí? Menor que va desde el corazón hacia los pulmones capta dióxido de carbono, perdón, capta oxígeno y cede CO2. Esto es la circulación menor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, espero que esté claro la circulación sanguínea. Vamos a continuar hablando acerca del cerebro humano, ¿ya? Entonces, vemos cómo nuestro cerebro ha evolucionado, alcanzando un gran desarrollo que le ha permitido realizar varias funciones. El cerebro consta de dos hemisferios, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Estos hemisferios están divididos por una estructura que se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura fibrosa que está formada por fibras nerviosas, ¿ya? Y en la parte externa, hacia afuera, encontramos las cortezas, ¿sí? Todo esto, la corteza cerebral, que es aquí donde se asocia y se integra la información, se elaboran respuestas, se realizan procesos como es la memoria, el pensamiento, el razonamiento, ¿ya? Entonces, se nuestro cerebro ha evolucionado y se han formado estos pliegues, ¿sí? Que se llaman las circunvoluciones cerebrales, ¿sí? Circunvoluciones cerebrales son estos pliegues. ¿Para qué sirven estos pliegues? Pues para aumentar la superficie cerebral, ¿ya? Entonces, aquí en la corteza cerebral
¿sí? Vamos a encontrar un gran número de cuerpos neuronales formando toda la sustancia gris, ¿ya? Em, Vamos a encontrar también varios surcos, ¿ya? Vamos a encontrar formando estos círculos los lóbulos, ¿sí? Adelante el lóbulo frontal, que se continúa más hacia atrás el lóbulo parietal, hacia atrás el lóbulo occipital, hacia el lado, hacia los lados, el lóbulo temporal, ¿ya? Y asimismo vamos a encontrar distintas áreas en la corteza cerebral. Vamos a ver aquí, donde se está señalando en rojo, la corteza motora que controla el movimiento de los músculos, ¿ya? ¿Sí? La corteza motora emite órdenes para que haya movimiento en los músculos, ¿ya? Vemos también la corteza sensorial, ¿sí? Que recibe los estímulos de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, recibe el estímulo del tacto, de la temperatura, del dolor, del gusto, ¿ya? Y ahí es donde se produce esa asociación para producir una respuesta. La corteza visual aquí en el lóbulo occipital es donde llegan las sensaciones visuales, ¿sí? Aquí es donde se va a analizar todos esos estímulos visuales. La corteza auditiva, aquí en la parte temporal, recibe los estímulos sonoros, ¿ya? Que escuchamos. Y tenemos la corteza de asociación, ¿sí? Cuya función es asociar o relacionar la información que recibe nuestro cerebro acerca de las emociones, la memoria y el aprendizaje. ¿Ya? Tenemos también el encéfalo, que ya les dije, que está formada por la sustancia gris, ¿ya? Tenemos otras estructuras, veamos, aquí está el tálamo, ¿ya? El tálamo que interviene en conexiones entre la zona sensitiva y la corteza motora. También tenemos el hipotálamo, ¿ya? El tálamo y encima el hipotálamo, que recibe información sobre cómo está el estado de nuestro cuerpo en general y regula procesos metabólicos a través del sistema endocrino. Y ya vamos a ver cómo interviene el hipotálamo regulando la hipófisis regulando las glándulas, ya parte del sistema endocrino, ya. Igualmente, la capacidad de la inteligencia de nuestro cerebro, que es la facultad de pensar, conocer y comprender la información que recibe del medio que lo rodea, ¿ya? Es lo que ha hecho que el cerebro humano sea el más desarrollado. Y la memoria que se realiza a partir de serie de conexiones entre neuronas, ¿sí? Que almacenan estímulos que llegan al cerebro, ¿ya? Así tenemos la memoria inmediata, reciente y remota. La memoria inmediata es la información que se acaba de recibir al instante, ¿verdad? Y se mantiene guardada unos segundos en nuestras redes sensoriales. La memoria reciente son la que retiene hechos y sucesos, pensamientos localizados en unas horas, ¿sí? Nos acordamos lo que sucede en unas horas. Y la memoria remota comprende hechos y pensamientos antiguos de varios años, etcétera. Ya, vemos aquí igualmente la estructura, cerebro o encéfalo. Vemos aquí el cerebelo, el tallo, ¿sí? Que se continúa con la columna vertebral, los nervios, ¿sí? Que va a ir a inervar a cada una de los órganos, tejidos de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Ya? Igualmente,
para la emisión de una respuesta motora. Cuando me refiero a una respuesta motora, es una acción que va a realizar nuestro aparato motor, ¿verdad? Locomotor, que son los músculos, los huesos, ¿verdad? Entonces, para responder a un estímulo, se emite una orden desde el sistema nervioso central hacia cada uno de los órganos efectores, ¿ya? Pueden ser músculos, glándulas,